Entonces, ¿qué es una luxación? Cuando las articulaciones normalmente se caracterizan porque tienen que tener una congruencia articular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una articulación condilia, tengo el cóndilo o la cabeza, ¿no es cierto?, del metacarpiano, y tengo la falange que tiene la congruencia a esa zona condilia. Entonces, esto es gracias, ¿no es cierto?, a la armonía articular, la cápsula articular, ¿no es cierto?, los ligamentos, los tendones que dan la estabilidad a la articulación. Cuando producto de un trauma, ¿no es cierto?, se produce la descoaptación completa o parcial de esta congruencia articular, se denomina una luxación. Entonces, las luxaciones traumáticas, en este caso, van a responder fundamentalmente a traumas indirectos. Son raros los traumas directos que lleguen a luxar una articulación. Responden fundamentalmente a traumas indirectos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy conduciendo un vehículo y choco el vehículo, entonces tengo la cadera en 90 grados de flexión, golpea sobre la rodilla, el tablero del vehículo, se transmite una fuerza a través del fémur y se luxa la cadera. Entonces, eso nos va a determinar un trauma de tipo indirecto. ¿Qué estructuras, o sea, por qué se luxan las articulaciones? Van a haber factores que van a predeterminar a que ciertas articulaciones llegan a luxarse. Una de estas, ¿no es cierto?, es la precaria contención. Entonces, si las articulaciones tienen poca contención, son articulaciones que se luxan fáciles. Y esto sucede, por ejemplo, a nivel de la glena humeral. Es la articulación que más se luxa, por ejemplo, la articulación del hombro. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cabeza que juega una zona casi plana, que es la glenoides. Entonces, anatómicamente, tienen poca contención. Dijimos que los estabilizadores de las articulaciones son las estructuras ligamentarias, ¿sí? Los ligamentos son los estabilizadores primarios. Si yo anatómicamente tengo laxitud cápsulo y ligamentaria, o sea, si mi cápsula y mis ligamentos son laxos, entonces va a ser otro factor predisponente a que se luxe esa articulación. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en el hombro, ¿no es cierto? Para yo tener un movimiento de 360 grados, que es el rango de movimiento que tiene el hombro, entonces su cápsula y sus ligamentos son bastante laxos. Y obviamente lo que va a marcar diferencia, ¿no es cierto?, es la potencia muscular. Entonces, si yo tengo buenos músculos que protegen a través de la inserción de los tendones, va a ser mi factor protector, ¿no es cierto?, más importante en estos casos, ¿no es cierto?, para que las articulaciones no lleguen a luxarse. Las luxaciones traumáticas pueden tener algunas características, ¿no es cierto?, especiales, se tornan recidivantes cuando se luxa una articulación más de, ¿no es cierto?, 3 veces. O sea, si una articulación se sale fuera de su sitio, ¿no es cierto?, más de 3 veces, ya se torna una luxación recidivante y el tratamiento necesariamente va a ser quirúrgico. Pero pueden haber luxaciones habituales. ¿Qué es un luxador habitual? Es el paciente que normalmente tiene una alteración psiquiátrica, ¿no es cierto?, y acude a la consulta reproduciendo una subluxación de una de las articulaciones. O sea, viene, por ejemplo, ¿no es cierto?, y hace un movimiento y subluxa el hombro, ¿no es cierto? Entonces dice, oh, estoy luxando mi hombro. Entonces, voluntariamente hace una subluxación de la articulación. Y una luxación antigua es aquella que se luxó, no recibió tratamiento, ¿no es cierto?, y termina obviamente, ¿no es cierto?, con la lesión, ¿no es cierto?, definitiva. Y entonces se habla de luxación antigua cuando tiene la articulación luxada más de 3 semanas. Más de 3 semanas se genera un severo daño del cartílago articular y es prácticamente irreversible la lesión. En la clínica de las luxaciones, ¿no es cierto?, importa mucho el dolor, ¿no es cierto? El dolor es muchísimo más llamativo que una fractura. Las luxaciones duelen mucho más que las fracturas, ¿no es cierto? Se describe como un dolor de desgarrado profundo, fatigante, con tendencia a la lipotimia, entonces de gran intensidad, ¿sí? Entonces es un dolor importante. Entonces, este dolor va a bajar con las horas siguientes de intensidad, pero se exacerba violentamente cuando tratamos de mover la articulación. Entonces, si la articulación ya dejó de doler, ustedes la movilizan, el paciente nuevamente va a gritar de dolor, ¿sí? Entonces, es por eso, por la intensidad del dolor, que las luxaciones son emergencias.
Entonces hay que tratarlas de resolver en el menor corto tiempo posible. Asociado al dolor va a haber una impotencia funcional total, esa extremidad no se va a movilizar, o sea, el paciente no quiere hacer absolutamente nada con su extremidad por el dolor, entonces determina impotencia funcional total, y como hay dolor siempre hay contractura, y la contractura, ¿no es cierto?, se caracteriza haciendo una fijación elástica o una rigidez elástica, ¿no es cierto?, de la articulación. Obviamente también va a estar deformada, porque al perder la congruencia articular, la articulación se ha deformado totalmente. Dentro del examen clínico de las luxaciones, también la parte más importante es la evaluación del estado neurovascular. Como van a ver, muchas de las luxaciones tienen lesiones, sobre todo neurológicas, ¿no es cierto?, que van a determinar, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, van a definir sobre todo el pronóstico de la lesión. Confirmamos nuestro diagnóstico siempre con un estudio radiográfico, ¿sí? Recordarles que el segmento distal manda el nombre del desplazamiento. Por ejemplo, estamos viendo una articulación del hombro que está luxado. En el hombro, ¿cuál es el segmento distal? La cabeza humeral. Entonces, si yo la cabeza humeral la veo adelante, entonces digo, esta es una luxación anterior del hombro, ¿sí? En la cadera, el segmento distal es la cabeza del fémur. Si la cabeza del fémur yo la veo hacia adelante, digo, esta es una luxación anterior de cadera, ¿sí? Si yo veo, digamos, en una falange, si se ha luxado la interfalángica proximal, ¿quién manda el desplazamiento? La falange, ¿no es cierto?, media. Entonces, si la falange media está en dorsal o en palmar, va a ser, ¿no es cierto?, quien mande el nombre de la luxación, ¿ya? Entonces, la radiografía en primer lugar sirve justamente para eso, para determinar dónde se ha generado el desplazamiento. Gracias. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, va a determinar la coexistencia de fracturas, que son muy frecuentes, ¿no es cierto?, en las luxaciones. 25% de las luxaciones del hombro hacen fracturas del troquíter. Fracturas del acetábulo, ¿no es cierto?, son muy frecuentes cuando se luxa la cadera. Fracturas tanto de la epitróclea como la coronoides del cúbito son frecuentes en las luxaciones del codo. Entonces, siempre hacer un estudio radiológico adecuado, ¿sí? Entonces, el tratamiento, dijimos que las luxaciones deben ser manejadas como emergencias. ¿Qué hay que hacer? ¿No es cierto? Distinguir en primer lugar, hacer un diagnóstico correcto, y esto incluye, como repito, ¿no es cierto?, el diagnosticar lesiones neurológicas y vasculares que se pueden asociar. Luego, descartar lesiones óseas con radiografías, ¿no es cierto?, y proceder, ¿no es cierto?, a reducir las luxaciones, idealmente bajo anestesia general. ¿Por qué bajo anestesia general? Porque dijimos que hay una contractura muscular intensa. Entonces, si yo trato de vencer esa contractura, puedo generar mayor daño. Entonces, en cambio, si el paciente está bien anestesiado, va a estar completamente relajado, ¿no es cierto? Entonces, mis maniobras van a ser suaves, ¿no es cierto? Entonces, no voy a producir daños adicionales. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, de la reducción, ustedes van a hacer tracción y contratracción. Generalmente todas las luxaciones entran si ustedes traccionan y contratraccionan, ¿sí? Entonces van a percibir un crujido seco, ¿no es cierto?, un chasquido, desaparece la deformidad y recupera la funcionalidad. Entonces están seguros en ese momento que han recuperado la funcionalidad de la extremidad. Siempre un estudio radiográfico de control, ¿sí?, una nueva evaluación vascular, y luego inmovilizaremos la extremidad, ¿no es cierto?, el tiempo necesario para lograr la cicatrización ligamentaria, y por último, ¿no es cierto?, programas de rehabilitación. Entonces, en eso se va a basar, ¿no es cierto?, el tratamiento de las luxaciones. Sí, idealmente anestesia general, ¿no es cierto? Dijimos, ¿por qué? Porque cuanto más relajado esté el paciente, tu maniobra de tracción y contracción va a ser más suave, ¿no es cierto? Entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto?, entonces hay que dormir al paciente. Entonces, lo duermen, ¿no es cierto?, 3 minutos, suficiente para que tengas al paciente bien relajado y la reducción sea, ¿no es cierto?, sin, ¿no es cierto?, o sea, hacer mucho esfuerzo. Si el paciente realmente está relajado, evitas el estado contractural, que es lo que te, ¿no es cierto?, limita a hacer la reducción.
Entonces, una vez relajado el paciente, vas a ver que haciendo tracción y contracción logras buenas reducciones de todas las articulaciones, ¿ya? ¿Qué complicaciones, no es cierto, tienen las luxaciones? Las luxaciones pueden irse, ¿no es cierto?, a no lograrlas reducir incruentamente. O sea, si yo hago tracción, contratracción y no logro reducirla, es probablemente porque haya tejido interpuesto, ¿no es cierto?, o un fragmento óseo dentro de la articulación que está trabando la articulación y no logro reducir. Entonces, si no logro reducir en forma incruenta, tengo que hacerlo en forma cruenta, ¿sí? Puedo irme a la inestabilidad, ¿no es cierto?, porque al momento de luxarse se rompen las estructuras ligamentarias, entonces me puede quedar una articulación inestable. Pueden atrofiarse la musculatura, irse al contrario a la rigidez articular. Muchas veces estos daños, ¿no es cierto?, generan calcificaciones heterotópicas, ya sea de los tendones, de la masa muscular, incluso de los ligamentos, entonces se pueden calcificar, o, ¿no es cierto?, lesiones de tipo neurovascular. El hombro, dijimos que es la articulación que más se luxa, ¿sí? Anatómicamente solamente tenemos 3 ligamentos en su cara anterior, el ligamento glenohumeral superior, medio, inferior, pero su cápsula es muy laxa, ¿no es cierto? Es la articulación que más movimiento hace. ¿Cómo se luxa? ¿No es cierto? Trauma indirecto, sobre todo caídas, ¿no es cierto?, con el brazo en rotación externa. Entonces, cuando uno está corriendo, al tropezarse, lo primero que hace es impactar, o sea, poner el brazo, ¿no es cierto?, en el piso. La energía, la velocidad hace que el cuerpo, ¿no es cierto?, se vaya hacia adelante, entonces necesariamente hace un giro de rotación del brazo. Ese mecanismo de rotación, ¿no es cierto?, con el apoyo de la mano, hace, ¿no es cierto?, que la cabeza salte de su posición y, ¿no es cierto?, logremos luxar la articulación. Entonces, al luxarla, ¿no es cierto?, salta de su posición, se rompe la cápsula articular, se desgarra muchas veces este rodete fibroso que tiene la glenoides, y la cabeza, ¿no es cierto?, ocupa un lugar, ¿no es cierto?, anómalo. 96% de las luxaciones del hombro son luxaciones anteriores, ¿sí? Entonces, las luxaciones posteriores van a ser raras, ¿no es cierto? ¿Cuándo sospechar una luxación posterior? Cuando el mecanismo es inverso, o sea, cuando hacen rotación interna, ¿sí? ¿Y en qué caso yo puedo luxar en rotación interna? ¿En qué caso haré un movimiento brusco de rotación interna? Cuando el paciente, por ejemplo, es sometido a electroshock. Entonces, un paciente que le meten electroshock hace rotación interna brusca de los brazos y luxa en posterior. O el paciente que hace una convulsión tetánica, ¿sí? Entonces, cuando tengan un luxado posterior, obviamente va a ser un paciente que grita de dolor, no puede mover el brazo, ¿no es cierto? Y si le toman una radiografía frontal, la radiografía frontal puede tener la apariencia de ser normal. Entonces, ante la sospecha de una luxación posterior, ¿no es cierto?, la radiografía frontal del hombro no me descarta, ¿no es cierto?, lesiones, ¿sí? Entonces, porque la pregunta puede venir así, ¿no es cierto?, es un paciente, ¿no es cierto?, que hace una convulsión tetánica, viene con dolor e impotencia funcional completa del hombro, ¿sí?, y una radiografía frontal normal. Entonces, precisa el diagnóstico. Entonces, en ese paciente tenemos que sospechar en una luxación posterior del hombro, ¿ya? Cuando se luxa hacia anterior, la cabeza humeral va a localizarse en el surco deltopectoral y inmediatamente perdemos la volea del hombro. La volea que da el deltoides, ¿no es cierto?, se vuelve plana. Entonces, a ese hombro plano se denomina, ¿no es cierto?, charretera. Ese es el signo de la charretera. Entonces, viene el paciente con un hombro plano, charretera, ¿no es cierto?, la cabeza abombando el surco deltopectoral, el brazo con la apariencia de ser más larga, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, con dolor intenso. Entonces, de solo ver al paciente, ¿no es cierto?, ustedes ya pueden tener, ¿no es cierto?, la sospecha diagnóstica, ¿sí? Es un hombro plano. ¿Qué es lo más importante en el estudio clínico? ¿No es cierto? Buscar la sensibilidad de la cara lateral del hombro, ¿sí? El nervio circunflejo es, ¿no es cierto?, o nervio axilar también se lo denomina, ¿sí? Con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, al luxarse la cabeza se va a elongar, ¿no es cierto?, y vamos a producir una lesión neurológica, ¿sí? Eso me va a dar anestesia en la cara lateral del deltoides. Pero ¿qué pasa? Este es
sensitivo para esta cara, pero es motor del deltoides. Entonces, si el paciente queda con una lesión neurológica definitiva, ese paciente nunca más va a poder levantar el brazo, ¿no es cierto?, por parálisis del nervio circunflejo. Entonces, si yo clínicamente no le advierto al paciente, ¿no es cierto?, yo le pellizco la cara lateral y no siente, y en ese momento, antes de hacerle cualquier cosa, ¿no es cierto?, no le advierto que él tiene una lesión neurológica, ¿no es cierto?, una vez reducida, inmovilizada, cuando termina su tratamiento, el paciente no puede levantar el brazo, le hacen una electromiografía y le dicen, tienes lesionado el nervio circunflejo. Entonces me hace una acción legal y me gana, y me dice, usted al momento de hacerme las maniobras de reducción, me ha lesionado el nervio. ¿Cómo demuestro? ¿Sí? Entonces, la forma más, la parte más importante del examen clínico en un luxado del hombro es buscar la sensibilidad de la cara lateral del hombro. ¿Ok? Y dijimos siempre un estudio radiológico, ¿sí? Dijimos 25% hacían fracturas del troquíter. Las luxaciones del hombro tienen una infinidad de serie de maniobras de cómo reducirlas, ¿sí? Esta, por ejemplo, es muy sencilla, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Uno hace contratracción, tracciona el brazo, ¿no es cierto?, y logra reducir, ¿sí? Puede hacer solamente tracción con abducción, ¿no es cierto?, también puede ser. Si el paciente viene después de una pollada, por ejemplo, bien anestesiado, bien comido, entonces no le podemos poner más anestesia, ¿no es cierto?, le ponen un peso en la mano y lo cuelgan, ¿no es cierto?, al paciente, y a medida que va relajando su musculatura, solito se reduce, ¿sí? Esta es la clásica maniobra de Kocher. ¿Qué hace Kocher? Hace tracción, rotación externa, abducción y rotación interna. Teóricamente, ¿no es cierto?, bajo esas 4 maniobras debemos reducir las luxaciones del hombro. Esta es, ¿no es cierto?, una secuencia que les gusta preguntar, ¿no es cierto?, las maniobras de Kocher para la reducción de las luxaciones del hombro. Entonces, tracción, rotación externa, abducción y rotación interna deberían ser, ¿no es cierto?, los pasos para reducir una luxación glenumeral según las maniobras de Kocher. Una vez reducida la luxación, dijimos, vamos a percibir un chasquido seco, vamos a recuperar la volea del hombro, ¿sí?, desaparece la charretera, ¿sí? Entonces, ya tiene movimiento funcional ese hombro, ¿sí? Entonces buscamos nuevamente la sensibilidad en la cara lateral para comprobar que no habíamos lesionado al circunflejo, le tomamos una nueva radiografía para estar seguro que todo esté en su sitio, ¿sí?, y lo inmovilizamos. Puede ser con un inmovilizador de hombro o un yeso tóraco-palmar, ¿sí? Generalmente entre 4 a 6 semanas, y luego vamos a hacer programas de rehabilitación. ¿Qué complicaciones tienen las luxaciones glenumerales? Dijimos, lesiones del nervio circunflejo, fracturas del troquíter y la lesión de Bankart. ¿Qué es la lesión de Bankart? ¿No es cierto? Cuando el reborde glenoideo, que es el reborde fibroso que tiene la glenoide, se desprende en su cara anteroinferior, entonces el desprendimiento de toda la cara anteroinferior, ¿no es cierto?, del reborde glenoideo, entonces se denomina la lesión de Bankart. Entonces, al desprenderse este reborde del hueso, nunca cicatriza. Entonces, al no cicatrizar, queda un ojal abierto a ese nivel. Entonces, cada vez que el paciente, ¿no es cierto?, rota el brazo, el hombro se luxa. Entonces, esta es la causa fundamental de las luxaciones recidivantes, ¿cierto? Entonces, los hombros se van a luxar muchas veces por, ¿no es cierto?, la persistencia de una lesión de Bankart. Al luxarse la cabeza, puede aplastarse esta cabeza en el reborde glenoideo. Entonces, cuando se aplasta en el reborde glenoideo, produce una fractura de la cabeza humeral que se denomina la fractura de Hill-Sachs. Y dijimos tornarse recidivante o inveterada. La articulación entre el acromion y la clavícula, o sea, yo tengo acá la clavícula que se va a unir con el acromion, forman la articulación acromioclavicular. Esta articulación tiene ligamentos propios, o sea, los ligamentos acromioclaviculares, pero también depende su estabilidad de los coracoclaviculares, o sea, del conoide y el trapezoide, ¿sí? Las lesiones a este nivel, ¿no es cierto?, es cuando caen, ¿no es cierto?, impactando la cabeza, o digo, el hombro. Entonces la cabeza del húmero asciende violentamente, golpea sobre el acromio y produce la disrupción ligamentaria.
Estas disrupciones ligamentarias pueden ser hasta de 6 tipos. ¿Sí? Tipo 1 es un esguince, ¿no es cierto? O sea, una distensión o una ruptura parcial de los ligamentos acromioclaviculares. Entonces, ¿qué tenemos? Al paciente que se queja de dolor del hombro, ¿sí? Entonces, ha caído, entonces viene por dolor en el hombro, ustedes le palpan la acromioclavicular y le duele. Le toman una radiografía y la radiografía es normal, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Su cabestrillo, hielo, antiinflamatorios. En las de tipo 2 ya se rompieron los acromioclaviculares, pero mantiene la posición los coracoclaviculares. Entonces, el paciente viene porque el hombro está aumenta de volumen, hay equimosis, ¿no es cierto? Hay mucho mayor dolor, la radiografía sigue siendo normal, ¿sí? Y el tratamiento, ¿no es cierto?, es el mismo, antiinflamatorios, hielo, ¿no es cierto?, y su cabestrillo. En cambio, los de tipo 3 se rompen tanto los acromioclaviculares como los coracoclaviculares. Entonces, al romperse todo, la clavícula se desplaza hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba, viene el paciente, ¿no es cierto?, con una deformidad en grada que se denomina la pseudocharretera. Entonces ya no es la charretera verdadera de la glenohumeral, sino la pseudocharretera. ¿Sí? Y cuando ustedes agarran la clavícula y la deprimen, la acomodan a su sitio. Sacan el dedo y la clavícula vuelve a saltar. Entonces es como si estuvieran jugando con una tecla de piano. Entonces, las luxaciones acromioclaviculares de tercer grado o a partir del tercer grado, vamos a tener pseudocharretera y vamos a tener tecla de piano. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Le tomamos una radiografía, ¿sí? Entonces, pero la radiografía ideal es comparando la articulación sana con la articulación comprometida bajo, ¿no es cierto?, unos pesos colgados en la muñeca. Entonces, estas son radiografías en estrés. Cuando en esta radiografía en estrés el desplazamiento de la clavícula supera el 100% comparando con la sana, entonces ya no es de una de tipo 3, sino de una de tipo 5. Entonces, el diagnóstico de las de tipo 5 se logra con radiografías en estrés. Entonces, ¿eso qué indica? Que está dañada también la fascia deltotrapezoidal. Y esta clavícula no va a bajar con nada, sino quirúrgicamente. Tenemos una tenemos, ¿no es cierto?, una radiografía en estrés que no supera el 100%, entonces de ahí le tomamos una radiografía axilar. Si en la radiografía axilar la clavícula está tirada hacia atrás, entonces metida dentro del trapecio, entonces va a ser una de tipo 4. Entonces la de tipo 4 son desplazamientos posteriores de la clavícula que se clava, ¿no es cierto?, en el trapecio. Y la de tipo 6, ¿no es cierto?, es rarísima cuando la clavícula producto del trauma está debajo de la coracoides, ¿sí? Entonces, cuando tenemos 4, 5 y 6, todas son de tratamiento quirúrgico. Hay que entrar a reparar todo. 1 y 2 era tratamiento, ¿no es cierto?, solamente cabestrillo y antiinflamatorios. ¿Qué hacemos con las de tipo 3? Las de tipo 3, ¿no es cierto?, su tratamiento podrá ser ortopédico, dependiendo de la actividad del paciente. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que es oficinista, que no hace mucha actividad mecánica, entonces le plantearé hacerle un tratamiento ortopédico. Puede ser un arnés tan complicado como el que están viendo acá, o solamente un cabestrillo. Igual, todos van a fibrosar, el paciente va a quedar con un cierto grado de subluxación de la clavícula, no va a haber dolor y funcionalmente el hombro va a ser normal. ¿Sí? Entonces, si no le incomoda la deformación estética, funcionalmente, ¿no es cierto?, no va a tener ningún trastorno. Entonces, vamos a hacer un tratamiento ortopédico. En cambio, si yo tengo un paciente que hace esfuerzo mecánico, es por ejemplo uno de construcción civil, ¿sí?, entonces mejor será reparar quirúrgicamente esa articulación, ¿sí? Entonces, dependiendo de la actividad del paciente, en las tipo 3 hacemos tratamientos ortopédicos o tratamientos quirúrgicos. El codo es una articulación mucho más estable, ¿no es cierto? Tenemos un ligamento interno que es el ligamento de Bardinet,
que nos da gran estabilidad al codo. Para que se luxe el trauma es muy importante. Entonces, las luxaciones, ¿no es cierto?, en casi el 50% en el codo son luxaciones posteriores. O sea, ¿qué quiere decir? Que el olecrano con la cabeza del radio se luxan, ¿no es cierto?, hacia atrás. Entonces hace un desplazamiento posterior. Entonces la luxación posterior del codo, de hecho, que es la más frecuente. Entonces el brazo o el codo va a estar aumentado de volumen, deformado, asimétrico, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo importante? Alrededor del codo hay una serie de estructuras neurológicas. Si esto se va hacia atrás, la paleta se va hacia adelante y a medial, y ahí tengo a la arteria humeral y tengo al nervio mediano. Entonces puedo comprimir fácilmente, ¿no es cierto?, esas estructuras. Si hago el desplazamiento inverso, la paleta se va hacia atrás y me comprime al nervio cubital. Entonces, por cualquier lado de desplazamientos tengo altos riesgos de lesiones neurológicas y vasculares en el codo. Entonces, siempre hay que evaluar. Siempre también un estudio radiográfico, y las maniobras de reducción en el codo tienen que ser hechas siempre con el codo en semiflexión. Nunca reducir un codo en extensión completa. Al lograr la extensión completa, fracturamos la coracoides. ¿Ya? Entonces los codos se reducen en semiflexión. Entonces están viendo posiciones de semiflexión para la reducción, ¿no es cierto?, de las luxaciones del codo. La subluxación de la cabeza del radio se conoce como el codo de niñera, ¿no es cierto? Es cuando, ¿no es cierto?, los traccionan a los niños de los brazos, ¿no es cierto?, y el niño comienza a gritar de dolor, ¿no es cierto? Entonces el niñito que lo estaban llevando, ¿no es cierto?, a pasear para subir la vereda, lo jalan del brazo, ¿no es cierto?, con el brazo en pronación. Entonces, ¿qué determina? Una subluxación de la cabeza del radio, y el niño viene gritando de dolor, no saben por qué, ¿no es cierto?, y no quiere mover para nada el brazo. Entonces le toman radiografías del hombro, de la muñeca, el codo, y todas las radiografías son normales, ¿sí? Entonces, todo niño entre 1 y 4 años que es traccionado con el brazo en pronación, hay que sospechar en un codo de niñera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presionamos sobre la cabeza radial y hacemos, ¿no es cierto?, una flexión del codo con la mano en supinación. Entonces le hacemos el mecanismo inverso. Entonces en ese momento reducimos la subluxación y el niño, ¿no es cierto?, calma completamente su dolor, ¿no es cierto?, desaparece y se pone a jugar inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces ha desaparecido. Entonces, ¿qué hay que advertir a los padres?, ¿no es cierto?, del mecanismo de lesión. Entonces, no solamente el tratamiento es reducirlo a niños, sino advertirle a los padres, ¿no es cierto?, que no hay que levantarlos a los niños del brazo, ¿no es cierto?, con el brazo pronado, porque vamos a hacer, ¿no es cierto?, que la cabeza del radio se subluxe de su posición. Luxaciones digitales, ¿no es cierto?, se presentan sobre todo en actividades deportivas o caídas, ¿no es cierto?, sobre la mano, con mal apoyo sobre los dedos. Entonces determinan, ¿no es cierto?, que se produzca la descoaptación articular, ¿sí? Son muy fáciles de diagnosticar, clínicamente van a ver una marcada deformidad de todo el dedo, pero siempre va a ser importante un estudio radiográfico. Fácil de reducir, un poco de anestesia local, ¿no es cierto?, hacemos una tracción del dedo y vamos a recuperar la función. Para que se luxe una cadera, el trauma va a ser, ¿no es cierto?, muy importante. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer luxaciones de la cadera? Básicamente va a ser pacientes jóvenes secundarios a traumas, ¿no es cierto?, de alta intensidad. ¿No es cierto? Es muy frecuente en los accidentes deportivos. De acuerdo a la posición de la luxación de la cadera, nosotros vamos a tener dos posturas típicas: los luxados en anterior y los luxados en posterior. Esta es una luxación posterior, entonces la posición se denomina la posición púdica, ¿no es cierto? ¿Por qué púdica? Porque hace, ¿no es cierto?, aducción, rotación interna. En cambio, el luxado anterior hace la posición impúdica. ¿Cuál es la posición impúdica? ¿No es cierto?, abducción y rotación externa. Entonces, de solamente inspeccionar muchas veces al paciente que viene postrado y gritando de dolor, ¿no es cierto?, podemos sospechar que el paciente tiene una luxación de la cadera. Entonces, no olvidarse, ¿no es cierto?, las luxaciones en la cadera pueden ser anteriores y pueden ser posteriores, ¿sí?
los luxados en anterior van a venir en abducción y en rotación externa, y el luxado posterior va a venir, ¿no es cierto?, en rotación interna y aducción, ¿sí? Entonces, las luxaciones también pueden ser altas o bajas, ¿sí?, dependiendo de dónde se localiza la cabeza femoral. Si es alta, se denomina púbica. Si es baja, se denomina obturatriz en las luxaciones anteriores. En cambio, en las luxaciones posteriores, la alta es la ilíaca y la baja es la isquiática. Clínicamente, ¿cómo se definen las altas y bajas? De acuerdo a la posición de la rodilla. Si la rodilla está en extensión, es una luxación alta. Si la rodilla está en flexión, va a ser una luxación baja. Entonces, si en el examen les dice, ¿no es cierto?, paciente, ¿no es cierto?, varón, sufre un accidente de tránsito, viene con dolor intenso en la raíz del muslo, ¿sí?, viene en una posición característica de rotación externa, abducción con la rodilla en flexión, y les dan alternativas, ¿no es cierto?, luxación isquiática, púbica, obturatriz o pubiana. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, no se olviden, luxaciones anteriores vienen en rotación externa y abducción. No me acuerdo en el momento del examen. Entonces, a ver, si la cabeza se va hacia adelante, entonces al irse hacia adelante, necesariamente la pierna tiene que rotar externamente. Si hago rotación, hago abducción, ¿sí? Para luxar atrás, entonces tengo que rotar internamente. Entonces hago rotación interna y aducción. Listo. Entonces, ya se acuerdan cuándo es una luxación anterior y cuándo es un luxado posterior. Entonces, alta o baja. Entonces, altas, dijimos la rodilla en extensión porque está arriba. En cambio, si es baja, nos va a determinar la rodilla en flexión. Entonces, de ahí ustedes van a poder deducir, ¿no es cierto?, la respuesta correcta. ¿Ok? De hecho, de lejos, ¿no es cierto?, las luxaciones posteriores de la cadera son las más frecuentes, ¿no es cierto?, sean ilíacas o isquiáticas, ¿sí? Dijimos que los conductores, ¿no es cierto?, que van en un vehículo, ¿no es cierto?, va el conductor, la cadera en flexión de 90 grados, impacta el vehículo, ¿no es cierto?, choca en el tablero, se transmite la fuerza por el fémur, entonces la cabeza golpea en el acetábulo, fractura el acetábulo y se luxa la cadera, entonces hace una luxofractura, ¿no es cierto?, coxofemoral posterior. La dama que acompaña al conductor va con las piernas cruzadas, ¿sí? Entonces las piernas en aducción, choca el vehículo, impacta en el fémur, pero como el fémur está, ¿no es cierto?, aducido, una fuerza se transmite a la cadera y la cadera se luxa libremente, ¿sí? No hay fractura. El violinista que va atrás va en abducción, entonces choca el vehículo, la fuerza se transmite por el fémur y la cabeza se impacta en el acetábulo y se mete, ¿no es cierto?, dentro de la pelvis, entonces hace una luxación central de cadera o fractura centroacetabular. ¿Ya? Entonces, fíjense que dependiendo de la posición, ¿no es cierto?, podemos generar, ¿no es cierto?, mayores daños en la cadera. Siempre, ¿no es cierto?, sospechar de una luxación en un paciente joven, ¿no es cierto? Un anciano se fractura, los jóvenes se luxan. Entonces, si yo tengo un paciente joven, un trauma violento, dolor intenso en la raíz del muslo que viene con impotencia funcional total, ¿sí?, posición típica, muslo aducido, rotado interno, más corto, rodilla en flexión, va a ser una luxación isquiática, ¿sí? Muy bien, entonces pueden incluso palpar la cabeza de fémur, ¿no es cierto?, en la zona, ¿no es cierto?, glútea. El trocánter va a estar, ¿no es cierto?, anterior, ¿no es cierto?, y el diagnóstico clínico más importante es descartar, ¿no es cierto?, lesiones del nervio ciático, ¿no es cierto?, en las luxaciones posteriores, ¿ya? Los luxados anteriores pueden comprimir la vena femoral, y si tardamos muchas horas en reducir una luxación de la cadera anterior, al momento de reducir podemos producir un tromboembolismo, ¿no es cierto?, masivo y hacer una tromboembolia pulmonar mortal al paciente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que esas luxaciones anteriores de mucho tiempo pueden hacernos esa complicación. Para reducir la luxación de la cadera, paciente generalmente bajo anestesia raquídea, que es la que relaja mejor, paciente tirado al piso, una persona fija la pelvis
contra el piso y el que va a reducir hacia una tracción, ¿no es cierto?, hacia anterior. ¿Qué complicaciones tienen las luxaciones? Que se pueden fracturar la cabeza, el acetábulo, la cabeza femoral, o lesiones del nervio ciático, ¿no es cierto?, sobre todo en las luxaciones posteriores. Tardíamente, ¿no es cierto?, está demostrado que cuanto más tiempo se tarda en reducir una luxación de la cadera, mayor riesgo de necrosis avascular. ¿Ya? Entonces, una de las complicaciones tardías son las necrosis avasculares de la cabeza femoral. Y obviamente la degeneración artrósica. La rodilla, para que se luxe también el trauma, tiene que ser muy importante. ¿Ya? Se estima que más del 50% de las luxaciones de la rodilla tienen lesión vascular. ¿Ya? Entonces, fíjense, entonces, toda vez que sospechen que un paciente tiene luxada su rodilla, ¿no es cierto?, lo más importante es descartar que esa no tiene una lesión de tipo vascular. ¿Ya? Los tendones son la continuación del vientre muscular, o sea, yo tengo al músculo que se continúa con su tendón y el tendón se va a insertar al hueso. Cuando yo sufro un traumatismo, ¿no es cierto?, ya sea por una tracción brusca del músculo o una sección cortante que comprometo, ¿no es cierto?, el lumen del tendón, este se va a romper y al romperse, ¿no es cierto?, la masa muscular va a traccionar y va a separar a los tendones. Esa separación me va a generar una disfunción. El paciente obviamente no va a poder, ¿no es cierto?, hacer la acción que, ¿no es cierto?, determina el tendón. Entonces perdemos función. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No es cierto? Necesita toda sección tendinosa una reparación quirúrgica, que se denomina una tenorrafia. Esta tenorrafia tiene una serie de formas de hacerla, en formas de sutura, porque el tendón no tiene buena vascularidad, entonces su capacidad cicatrizal no es buena. Es por eso que se diseñan, ¿no es cierto?, suturas especiales para reparar los tendones. A veces no los podemos reparar, y si no los podemos reparar, podemos transferir tendones, o sea, hacer transferencias tendinosas. Podemos hacer uniones intertendinosas o colocar muchas veces injerto cuando las reparamos tardíamente, porque de repente se retraen mucho, ¿no es cierto?, entonces ya no pueden, ¿no es cierto?, coincidir los cabos, entonces en esos casos hay que colocar hasta injertos de tendón. La mano, ¿no es cierto?, en la mano, ¿no es cierto?, es muy importante la función de los tendones, ¿sí? Entonces, cuando se lesionan estos, nos genera una disfunción importante, sobre todo, ¿no es cierto?, el aparato, ¿no es cierto?, flexores, o sea, los flexores son los más importantes. Es por eso que la mano está dividida en 5 zonas, en la zona flexora. La zona 1 es la falange media, donde el tendón flexor profundo se va y se inserta en la falange distal. Entonces, si yo tengo una herida a este nivel, voy a seccionar al flexor profundo. ¿Qué hace el flexor profundo? La flexión de la interfalángica distal. En cambio, si tengo una lesión en la zona 2, que es la falange proximal y la primera, ¿no es cierto?, línea interdigital del carpo, entonces yo voy a tener 3 tendones a este nivel. ¿Por qué? Porque el superficial se abre en 2, para que a través de la división de los 2 flexores, pero del flexor superficial, pasa el flexor profundo hasta arriba. Entonces, una herida a este nivel me va a seccionar 3 tendones prácticamente. Entonces, esta es la zona de más difícil, ¿no es cierto?, reparación, porque es una zona muy estrecha, ¿no es cierto?, donde tenemos que reparar 3 tendones y, ¿no es cierto?, es muy fácil que se fibrosen en el postoperatorio, o sea, damos secuelas, ¿no es cierto?, fibróticas. La zona 3 es la parte media de la mano, donde una herida a este nivel va a seccionar, ¿no es cierto?, los arcos vasculares superficiales o profundos de la mano, entonces es frecuente lesiones vasculares. La zona 4 corresponde al túnel del carpo, entonces cuando se hace una herida a este nivel, lo primero que vamos a dañar es al nervio mediano y después, ¿no es cierto?, a los flexores, entonces vamos a tener compromiso neurológico.
Y la zona 5, ¿no es cierto?, es la muñeca, ¿cierto? Si yo tengo una herida sobre la parte media de la muñeca, voy a lesionar primero el palmar mayor y el palmar menor. Debajo de los palmares está el nervio mediano, y debajo del mediano recién están los flexores. Entonces, si yo tengo una herida y mi paciente no puede flexionar, seguro que tiene dañado el nervio mediano. Y si la herida tiene extensión radial o cubital, ¿no es cierto?, puede haber compromiso de la arteria radial o cubital con su nervio correspondiente. Entonces, el daño neurovascular en esta zona, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, muy alto. Los tendones eventualmente no se reparan en forma aguda, pueden ser en forma diferida cuando las condiciones, ¿no es cierto?, estén mejor dadas. Entonces, por ejemplo, ven cómo el paciente no puede llegar a hacer la flexión de todo el dedo, quiere decir que tanto el flexor superficial como el profundo está tomado, tiene una herida antigua, ¿no es cierto?, en la falange, ¿no es cierto?, proximal, eso indica que la lesión, ¿no es cierto?, es en el área 2. Entonces, se hacen incisiones curvas en la mano para evitar las cicatrices retráctiles. Como dijimos, el tendón va a estar retraído, hay que hacer incisiones, ¿no es cierto?, proximales para rescatar a los tendones. Se rescata, y entonces están viendo cómo viene el profundo con los dos superficiales, se reparan los superficiales, se repara después al profundo, se cierra la vaina, ¿no es cierto?, tendinosa, ¿no es cierto?, se cierra la piel y se coloca, ¿no es cierto?, en una férula funcional. ¿Para qué? Para darle movimiento precoz a esa área sin tensión, de tal manera que no se fibrosan esos tendones y podemos recuperar funcionalmente toda la mano. El extensor normalmente se inserta en la base de la falange distal. Un trauma con el dedo en extensión, que sucede, por ejemplo, cuando uno juega básquet, rebota el balón y le cae directamente sobre el dedo, le puede producir una hiperflexión brusca. Esa hiperflexión brusca, ¿no es cierto?, rompe el tendón extensor y el dedo queda caído. Se denomina dedo en martillo, ¿no es cierto?, o mallet finger, ¿no es cierto? Entonces, el dedo en martillo, ¿no es cierto?, se debe a una ruptura del tendón extensor y lo que hay que hacer es mantener el dedo en hiperextensión con una férula digital, ¿no es cierto?, para lograr la reparación, y ese tiempo tiene que ser no menos de 6 semanas. El Aquiles, ¿no es cierto?, es otro tendón que se rompe con relativa frecuencia, es patología, ¿no es cierto?, de la tercera y cuarta década de la vida, se ve muy frecuente en los varones, ¿no es cierto?, que hacen prácticas deportivas de fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, durante toda la semana hacen actividad sedentaria, llega el sábado, ¿no es cierto?, y se matan jugando fútbol, ¿sí? Entonces, llegaron tarde ese día a la cancha, no calentaron, no estiraron, entonces en la primera jugada, ¿no es cierto?, que les pasan un balón forzado, tratan de llegar y sienten un latigazo ahí atrás, ¿no es cierto? Voltean para ver quién los ha pateado y no hay nadie. Buscan una piedra en el que les han tirado y no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? La contracción brusca del tríceps, ¿no es cierto?, rompe el tendón y el paciente ya no puede caminar, no puede ponerse en punta de pez, ¿no es cierto? Y cuando hacemos la maniobra de Thompson, ¿no es cierto?, el paciente no puede hacer la flexión plantar. ¿Cómo es la maniobra de Thompson? Es apretar la masa gemelar. Entonces, si ustedes apretan la masa del gemelo, el pie hace una dorsiflexión. Entonces, en ese caso no va a poder. Entonces, un signo de Thompson positivo nos está dando. Confirmamos nuestro diagnóstico a través de una ecografía o de una resonancia, y el tratamiento ideal va a ser la reparación quirúrgica de este tendón a través de una sutura, ¿no es cierto?, que se denomina